Hola, tengo la suerte de estar con Jordi Costa en una super exposición que llevamos no sé cuánto tiempo deseando ver. Estamos en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Se inauguró ayer, ¿verdad? Se inauguró ayer. Esta exposición que es Chris Ware, Dibujar es Pensar. Bueno, Jordi, cuéntanos, ¿ha sido muy difícil traer esta exposición? Estuvo en París, Sí, estuvo en varios sitios. ha tenido un recorrido, lo que ocurre es que no es exactamente la misma exposición. Ajá. O sea, bueno, como sabéis, hace unos años Chris Ware había ganado el Gran Premio de Angoulême, tuvo una exposición en Angoulême, que es lo que hizo que mucho material original de Chris Ware estuviera en Europa. Claro. Y a partir de ahí, de la exposición de Angoulême, hubo un circuito europeo y la exposición ha tenido diversas manifestaciones, ¿no? Tuvo una... después de Angoulême estuvo en la biblioteca del Centro Pompidou, después ha estado en Basel, ha estado en Pordenone, ha estado en Haarlem, Holanda, en Leipzig y finalmente ha llegado aquí. La exposición en cada una de estas sedes ha tenido diferentes títulos y diferentes comisarios que de alguna manera han ido modulando ese contenido a partir de ese, digamos, gran o considerable volumen de originales Sí. que habían viajado de Estados Unidos a Europa. Sabéis que bueno, una de las cosas que más encarecen las exposiciones es el transporte de obras de arte, entonces muchas veces ocurre estas cosas, ¿no? Que cuando hay material que de repente ya está aquí, se elabora un circuito. O sea, no ha sido especialmente difícil traerla, pero sí que era un sueño que teníamos incluso antes de que la exposición existiera. La exposición es una coproducción entre el CCCB y Ficomic, los responsables de crear, bueno, de llevar el Salón del Cómic de Barcelona, Cómic Barcelona. Cómic Barcelona está muy interesado en tener, o sea, que sus exposiciones de alguna manera duren más del tiempo del salón. Tuvieron hace años dos experiencias con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, con una exposición de Osamu Tezuka, Muy buena idea, otra del Víbora, y recuerdo que cuando tuvimos la primera conversación con la gente de Ficomic, nosotros dijimos, bueno, para nosotros el sueño sería hacer una exposición de Chris Ware, no solo porque Chris Ware nos parece el autor contemporáneo que ha hecho una revolución más radical en el mundo de la historieta y sobre todo ampliando el lenguaje de la historieta, sino porque también creíamos que Chris Ware era alguien, antes de que hiciera la exposición de Angoulême, que era alguien dado a reflexionar sobre cómo hay que presentar historieta en un espacio museístico, en un espacio expositivo. Luego, pues eso, ha habido unos años en que hemos estado intentando gestionar esto hasta que finalmente ha sido posible. Cuéntame entonces cómo es tu versión. Mi versión... ¿Y cómo has trabajado con Chris? Imagino que habéis como la propuesta que le has hecho, cómo ha sido un poco el proceso de... Sí, bueno, el proceso ha sido fantástico porque trabajar con Chris Ware es una maravilla, es un placer y es un privilegio. Es uno de los artistas más generosos, más amables, más... Y, a ver, este adjetivo igual no me gusta mucho usarlo, pero Sí. cuando haces una exposición es importante, más disponible, ¿sabes? O sea, era alguien que te contestaba los correos a los minutos, ¿no? Y te permitía resolver problemas que a veces en otros contextos pueden alargarse. Claro. Ha sido un placer. Luego también lo que hemos hecho es una exposición retrospectiva. Hay una lógica narrativa clásica que es en orden cronológico más o menos y de agrupación por obras, que es el que hemos seguido aquí, es el que más o menos también se seguía por otros lados, ¿no? Pero hemos incorporado cosas, o sea, nosotros creíamos que el foco de la exposición tenía que estar justamente en el lenguaje, o sea, no solo mostrar la obra de Ware, mostrar su obra original, sino ayudar al visitante a descifrar el lenguaje de Ware, a entrar en sus páginas, a entender de dónde venía eso. O sea, de repente no enseñar a leer a Ware, sino ofrecer unas claves y sobre todo el objetivo de toda exposición centrada en un artista o en una agrupación de artistas es de repente dar a conocer. O sea, acabamos de inaugurar la exposición, o sea, solo ha habido, hoy se abre al público, pero ayer hubo la inauguración y solo en este corto espacio de tiempo, en estas 12 horas,
Yo ya me he encontrado con mucha gente que decía, uy, pues yo sí conocía, pero nunca lo he leído y ahora estoy fascinado con Chris Ware. Gente que tenía libros de Chris Ware en casa porque se los habían regalado, porque son objetos preciosos, Sí. pero nunca los habían activado con la lectura y después de ayer dicen, jolín, pues si yo tenía Ya eso es en hora, casa, ya es hora. tenía Fabricar Historias y no había abierto la caja, ¿no? Y bueno, esa es la idea, o sea, Sí, es bueno, el- eso es emocionante, ¿no? Porque Claro. es uno de los autores que más he regalado. Claro, Pero exactamente. porque es verdad que sus libros tienen esa Sí, sí, cosa sí. de objeto Sí, sí. bonito y diseñado. Y luego, o sea, hay muchos detallitos, o muchos detalles, muchos elementos en la exposición que no estaban en las otras exposiciones. Lo que no sé, si quieres que te lo cuente Sí, todo sí, ahora cuenta. Bueno, o te lo vamos enseñe entrando. luego. Sí, Vale, me lo vas comentando mientras vamos Claro. hablando. Que aquí está esta portada Sí. de la casa, ¿no? Del edificio de Building Exacto. Stories, que es también la maqueta. ¿La Sí, tenéis aquí la maqueta la verás dentro, Madre mía. la maqueta de papel. Aquí la idea, claro, es que ya, bueno, otra de las cosas, yo creo que toda exposición tiene que tener un cierto sentido del espectáculo. O sea, de repente Sí. tiene que ser una experiencia. Y la experiencia aquí es entrar en el universo de Ware, entrar en las páginas y claro, nada más entrar está el mítico edificio de Building Stories Sí. y luego están estos círculos, esta constelación de círculos que nos remiten al mundo de Rusty Brown. Sí. Pero bueno, si me acompañas te voy contando más cosas. Aquí, bueno, Es como la 13 Ruedas del Percebe de Chris Ware, ¿no? sí, 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 sí. Es. De repente, bueno, la obra de Chris Ware, como sabes, siempre invita a muchas comparaciones con la arquitectura, con Claro. la música. Sus páginas tienen algo de plano arquitectónico, de diseño, de tipografía, de composición o de partitura musical. Donde es más explícito eso es en Fabrican Historias. Tú O sabes sea, que donde- yo tengo el modelo, o Sí. sea, yo tengo Jolín. lo tengo, pero nunca lo voy a montar. porque Nunca lo vas a montar. No creo, porque es como tan bonito en sí. Exacto, sí, sí, sí. Las planchas sin cortar son tan bonitas Claro. que de repente digo, voy a cortarlo, lo voy a hacer mal, Sí. así que lo voy a ver hoy montado, Muy bien. que nunca lo había visto. Pues sí, es lo que pasa con los recortables de Chris Ware, que yo nunca me he atrevido a montar ninguno, entre otras cosas porque soy un manazas y ya solo el plano es tan bonito. Aquí hay una cosa que sí que hemos añadido, que sí que me gustará un poco explicaros, que es esta instalación, que es el hemisferio celeste, que esto parte de una doble página que aparecía en Acme Novelty, ahora uno al Report to the Shareholders, El que es de ¿verdad? color rojo este. El de color rojo. Sí. Entonces aquí empezamos con una imagen del universo, con las constelaciones grecorromanas y luego eso ahora va a dar paso a una serie de ideogramas que tienen mucho que ver con el código este de Ware más diagramático, más ideográfico. Y un poco la idea de esto es que bueno, con Chris Ware realmente el universo puede ser contenido en una página de cómic, ¿no? Y tradicionalmente, digamos, la humanidad cuando ha mirado a las estrellas las ha descifrado a través de signos, de ahí las constelaciones grecorromanas, pero luego pasamos a esto, que son las herramientas expresivas y manuales de un dibujante de cómics, y la luna, el cuerpo celeste central, se convierte en un ojo, en este caso el ojo del creador. O sea que de la mano de Chris Ware, que tenemos aquí su autorretrato también. Famoso autorretrato famoso. robot. Es él cuando era joven, llevaba el pelo largo, fumaba marihuana, Es le cierto. gustaba el rock and roll y luego Es se verdad, transforma es el en autorretrato completo, es el niño, Sí, sí, el sí, niño, exacto. El niño, el adolescente. adolescente y el adulto. Es verdad. Sí, sí, sí. Es un autor muy complicado, a la vez muy accesible y a la vez muy complejo, Sí, ¿verdad? Porque tiene un exactamente. sentido del humor que lo hace accesible, Sí. pero cuando luego entras Sí, o sea, te engaña. sí, yo creo que la clave es que es un lenguaje muy complejo, pero realmente accesible a todo el mundo, Sí. y que no necesita manual de instrucciones porque las instrucciones están en la propia página. Son en sí mismas las Sí, instrucciones. sí, sí. Bueno, aquí en la primera parte de la exposición empieza obviamente con Acme Novelty Library, que Acme Novelty Library es digamos, la revista o en la publicación en la que él se va a dar a conocer, va a experimentar, va a acoger a todos sus personajes que luego van a alimentar el grosso de su obra.
pero Acme Novelty Library es una revista, es una publicación mutante que cambia constantemente de formato y es esencialmente un espacio de experimentación. Curiosamente, en el primer ejemplar no aparece por ningún lado el nombre de Chris Ware. O sea, lo recuerdo. repente, yo lo buscaba y decía, ¿pero quién ha dibujado esto? ¿Quién ha hecho esto? Y no aparecía. Claro, se coloca detrás de esta corporación ficticia, Acme, y de repente, bueno, yo recuerdo que en el primer número, esta página, que es la 11ª página, a todo el mundo se volvió loco al verla, ¿no? Porque es la primera vez que veías que en cómics se podía hacer algo así. Es una situación básica, es un momento en el que suena el teléfono en casa de la madre de Jimmy Corrigan, pero como que se le ha roto el cable del sonotone del audífono, ella no escucha esa llamada, pero de repente hay una serie de relaciones que nos permite entender que Jimmy Corrigan es fruto de un matrimonio que salió mal, que de repente ha sido un hombre condenado a una cierta soledad, que la madre evidentemente acabó mal con el padre hasta el punto de recortar las fotografías y lanzarlas a la basura, y luego también entendemos que la relación entre Jimmy Corrigan y su madre es una relación difícil, digamos casi de amor-odio, ¿no? Y de repente dices, en esta página prácticamente, bueno, sin palabras directamente se nos cuenta todo eso, ¿no? Es que recuerdo que esto era lo que estábamos acostumbrados a ver en los panfletos de los aviones, cuando te explicaban las instrucciones de seguridad, y de repente te lo encuentras en una página de cómic. Sí. Y dices, ¿pero qué es esto? Claro, es maravilloso. Claro, yo creo que de repente la clave de Chris Ware es eso, no es que sea difícil, simplemente que requiere una especie de atención y concentración, pero todo, digamos, la manera, la clave para descifrarlo está en la propia página, y yo siempre digo lo que hace Chris Ware es darle al lector o hacer consciente al lector de un superpoder que el lector no sabía que tenía. Que es decir, ostras, pues esto, que parece tan complicado, realmente me está contando cosas que entiendo, ¿no? Aquí hay una invitación de una exposición en la Galería Lambiek, que esto es el primer dibujo de Chris Ware que se publicó en Europa. O sea, lo primero que se publicó en Europa... Que es esta nave espacial con el robot. Sí, fue esto. Boca abajo. Y luego, por supuesto, Acme Novelty Library era algo que desbordaba la propia historieta, o sea, hasta la mínima nota al pie, el mínimo falso anuncio. Es que él hacía anuncios, claro, es creación de te podías volver loco porque te podías pasar 3 horas leyendo cada uno de estos anuncios, que eran anuncios falsos. Y lo que van dibujando es una imagen como de la cultura americana, de una especie de capitalismo capaz de venderte todo, venderte hasta tu propia depresión. Get children. Sí. Y luego este visor Acme de imágenes en 3D hecho con papel. Aquí está la parte de Jimmy Corrigan. Aquí te puedo explicar un par de cosas también. El segundo capítulo de la exposición está dedicado a Jimmy Corrigan, que es la primera obra realmente que hizo llamar la atención de un público lector. Yo creo que ajeno al cómic, que de repente había pues un gran artista y un gran novelista que directamente lo que utilizaba era el cómic como lenguaje. Aquí estamos especialmente satisfechos de esta pieza, porque esta es una pieza que hacía 25 años que no se veía. Sí. Esta es la primera colaboración de John Kuramoto, que es el animador de confianza de Chris Ware. Es maravilloso. Y es algo que hicieron especialmente para la gira promocional de Jimmy Corrigan, el libro, y es un interactivo, donde aquí puedes ver los diferentes personajes principales, y luego aquí pasamos a otra imagen cósmica y vemos el plano terrestre con diferentes puntos, que esos diferentes puntos activan... Espera, ahora este no se va a activar, sí, aquí. Activan lo que es los escenarios. sí, o sea, todo este esquema la casa. Está integrado. No se ha visto en otra exposición. No se ha visto en otra exposición, porque esto hace 25 años que no se había hecho, porque Jun Kuramoto lo había hecho con animación flash, y el equipo de sistemas del CCB lo ha pasado a
a animación, bueno, a táctil, Sí. a lenguaje táctil, Qué pero aquí guay. está absolutamente todo el... Es que da mucho el todo el lenguaje de esquema. Word para hacer Sí. ese tipo de trabajos. ¿Tú lo descubriste con Jimmy Corrigan? Yo lo descubrí con Acme Novelty Library, o sea, con las primeras revistas. Yo creo que el primer Acme Novelty Library me lo compré, bueno, gracias al previews, o sea, al catálogo, que de repente vi esa cosa, la pedí por curiosidad, sí, sí, pero sí. claro, en ese momento no anticipábamos que Yo Chris lo Ware iba a ser quien era. compré, vivía en San Francisco Sí. y el Acme Novelty Sí. de Jimmy Corrigan, Sí, que yo lo vi encima de Sí, una mesa sí. y fue como, ¿qué es esto? ya. Luego otra cosa que hemos hecho también es... hemos introducido estos vídeos que son en de cada una de las obras principales. Hemos escogido una página o un par de páginas y junto a Pedro Paredes hemos hecho, pues, Pedro Paredes y el realizador Tony Curco, hemos hecho estos análisis visuales de cómo se lee y cómo funcionan las páginas de Chris Ware. O sea, son análisis audiovisuales de cada una de estas páginas. Qué chulo. O sea, que eso también son cosas que no existían, digamos, en las otras exposiciones. Sí. Y luego, por supuesto, constantemente nos parece interesante poner en relación el material original, luego la forma impresa, porque él cuida el libro y cuida absolutamente hasta el mínimo detalle. Claro, es que esta es una de las expos donde las vitrinas y los libros tienen sentido. Sí, que sí. ya no solamente son documentos, es que eso es en sí casi tan importante como lo que está en la pared. Exactamente, sí. Y a él le gusta mucho trabajar con eso, ¿no? Con estos grandes vinilos y con los originales a veces colocados ahí y siempre con relaciones a veces francamente curiosas. ¿Qué ¿no? ideas qué ideas te dio y qué ideas le diste tú para precisamente respecto a lo que es el diseño que me estabas comentando? Sí, bueno, con el diseño de la exposición, y el arquitecto de la exposición trabaja aquí en el CDCB, que es Alex Paparini, y realmente, bueno, lo que hemos hecho también es estar bastante cerca de él. O sea, en realidad ha sido un trabajo más bien de materializar, o sea, digamos, los deseos de Chris Ware y la imagen de lo que sería para él su exposición perfecta, ¿no? O sea, lo único que hemos tenido son los condicionantes de espacio. O sea, estamos en un viejo edificio que tiene estos arcos de piedra y había que adaptarse a eso. ¿Qué dijo cuando dio lo de los arcos? Dijo que era un reto. Dijo, Sí, es un me lo estoy reto imaginando. intentar integrar esto aquí, ¿no? Pero básicamente, bueno, hay cosas, por ejemplo, por ejemplo, ahora digo ideas, bueno, tenemos las animaciones también, por supuesto, que les hemos dado, pues eso, el caso de Kimby the Mouse y Rusty Brown tienen proyección en gran tamaño, en otros casos de Mirror o los buildings ya las veréis integradas en monitores. Pero luego hay cosas, como por ejemplo lo que podéis ver en el muro de ahí, yo le insistí mucho en que esto, que es el esquema de cómo se lee, o sea, es como la mecánica del cómic que aparece en las primeras páginas de Jimmy Corrigan. Digo, este mural pues, para mí tiene que estar ahí y tiene que ser algo muy destacado, porque creo que justamente ahí entiendes el nivel de reflexión que hay en Chris Ware, casi en el nivel casi subatómico del lenguaje del cómic, que es la relación entre una viñeta y la siguiente, ¿no? Que lo lógico es que la relación sea cronológica y causal, pero en el caso de Chris Ware no es así, porque la viñeta siguiente puede ser algo que nunca ha ocurrido, puede ser un deseo, puede ser un sueño, puede ser algo que ha ocurrido antes. Entonces todas esas relaciones sofisticadas de alguna manera están sugeridas ya en este esquema, en el que ves que para crear una imagen tan sencilla como la de un gato golpeando un ratón golpeando la cabeza de un gato, de repente el artista ha tenido que tomar una serie de decisiones sobre una serie casi infinita de variables. Y sugerimos también en este caso que junto a este mural estuviera el original del famoso mural este que hizo para Dave Eggers, para la institución esta que se llama Valencia, que es un mural de fachada y que de alguna manera cuenta la historia de la civilización, ¿no? Tiene siempre esa
doble cara. Es una cosa anecdótica de lo que es los cómics de humor de toda la vida. Sí. Están jugando siempre con esos, Sí, con sí, ese guiño al cómic, al funny, ¿no? Algo divertido, pero luego lo transforma en algo muy complejo, ¿no? Sí, sí. Y luego jugando también mucho, le gustan mucho los flipbooks y estas cosas de Exactamente, animación. sí. No, aquí este Claro, tiene que ver justamente mucho con eso. en Sparky y en Kimby the Mouse hay una cierta... Bueno, siempre ha dicho que el cómic es muy distinto a la animación, ¿no? Porque dice que en el cómic la animación ocurre en tu cerebro, tú estás viendo una secuencia de imágenes y tú la activas, ¿no? Con la lectura. Pero sí que es verdad que yo creo que hay también aquí mucho amor y mucho conocimiento de la animación de los orígenes, ¿no? Sí. O sea, desde, bueno... el gato Félix y muchas otras cosas están aquí, sí, y sí. también Emil Cole sobre todo, ¿no? Está en el sustrato de Sparky y de Kimby the Mouse. Lo que pasa es que él es capaz de dar a todo eso, que es puramente slapstick, digamos, una dimensión por un lado existencial, como hay a veces tristeza y melancolía, se filtran memorias, ¿no? O sea, su propia infancia, de las cosas que le contaba a su abuela, etcétera, etcétera, y toda una complejidad increíble debajo de las formas, ¿no? Que son formas muy sintéticas y en principio divertidas. Sí. Todo esto. Sí. Estos son los modelos que usó para la animación Sí. que hemos visto en la... Exactamente. Esto es trabajo para la animación. Sí, esto y bueno, luego este es el diseño del muñeco, que el muñeco lo tenemos ahí. Sí. Y fíjate también cómo hay esta especie de voluntad de crear imparable, que es que en el diseño de la caja se introduce también una secuencia de viñetas. Una historia. O sea que es eso. Es que fíjate, algo como esto, que es Sí. un diseño de animación, Sí. lo transforma en una pieza. Exactamente, sí, sí. Sí, no puede evitarlo. Y Claro. toda la cuestión, bueno, del Sí, diseño, la que tiene, tipografía. la tipografía y rotulación, es una cosa... Sí, luego aquí, por ejemplo, toda esta tira que es en este diseño de portada. Esa es la portada que vemos aquí. Sí, ¿Eh? El original es este. el original es Que este. es una cosa llamativa también del tamaño de originales. Este es Sí. Porque él trabaja con un tamaño porque yo creo que desde las páginas dominicales no se había trabajado ese tamaño. Claro. Nadie trabaja ya así. Sí, sí, sí. Porque eso es un tamaño parecido al que puede tener, pues no sé, no se acerca a lo mejor, sí, pues a lo mejor el tamaño de un Little Nemo, de Winsor McCay. Es un... Probablemente. ¿Y ese es el original? Sí, No. sí, este es el... O sea, hay que verlo contigo para... Sí, bueno, Esto es descomunal. este es el original más, bueno, el más espectacular, ¿no? En Madre su mía. tamaño y bueno, su construcción también es increíble. Es una de las piezas así, de las primeras, ¿no? De las que Sí, sí, publicaban para el periódico. sí, es de los 90, esto es para, claro, material que hacía para el periódico este de la Universidad de Austin, ¿no? Donde estaba estudiando. Mira, qué curioso que sean con lápiz rojo. Él Sí. siempre utiliza luego lápiz azul, Sí. pero este es rojo. Utilizaba rojo en esa primera época, luego se pasa al lápiz azul. Sí. Sí, Pero es bonito ver que es un poquito más sucio. sí, Que luego ya, como ya lo tiene ya más integrado, sí, 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 pero aquí es un poquito más sucio, digo, joder, ya le meten más, hay más trabajo. sí, sí, sí. Más trabajo porque está dudando más. Es muy chulo ver eso en Chris Sí, Ware, claro. que haya esas dudas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque cuando ves el trabajo te no sensación que la dibuja un robot, ¿no? Claro, Un robot tan perfecto. exactamente. Incluso tenemos aquí un poco de témpera blanca y todo. Sí, exactamente. No, sí, sí. esto está piezas, es increíble. Incluso hay un estilo que es que no lo utiliza Sí. solo en sus cuadernos de apuntes, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Para Y sistema claro, realista. luego es increíble también como el lápiz rojo deja trazos de personajes que de repente en este momento de la secuencia decide eliminar, o sea que no... Bueno, es una exposición de las que te puedes tirar horas. Sí, Porque es como, recuerdo la que hubo de Chris y Kat, igual podías Sí, estar con cada claro. plancha una hora sí, leyendo. sí, sí, claro, exactamente. Sí, sí, Te sí. lleva eternamente. Que si te gusta. Pero eso es lo que invita un poco también aquí, porque si vienes solamente a mirar Sí. lo que son los dibujos, es verdad que eso es
es muy espectacular la puesta en escena, Sí. pero lo que sí luego es el trabajo de Ware es un trabajo que requiere mucha atención. Porque Sí, sí, sí. al faltar el color, que es una cosa muy importante, Exactamente, sí. pues se queda una cosa más limpia, Exactamente. demasiado limpia, ¿no? El color en él es expresivo y a veces el color te da la información sobre si una viñeta es un recuerdo, si una viñeta está asociada a un tipo de emoción o a otra, ¿no? No, además, como colorista es otro, Sí. es otro de los grandes, yo creo que si no de los más importantes que ha habido en la historia del cómic. Este es uno de los retos, siempre cuando veo he visto fotos de las exposiciones Sí. de Chris Ware, ¿no? Que son preciosos lo que son los dibujos, las planchas, Sí. pero llega un punto, es verdad, que de densidad, Sí. ¿no? De que todos son cuadritos llenos Sí, sí. de información, que buscar variedad para que no haya una repetición, para Sí. que no todo sea lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es un reto también eso. Si quieres también te puedo comentar algunas Sí, cosas de comenta, aquí ya de que estos. estamos aquí Sí, con sí, Jimmy Correa. mira, Esta Bueno. es la primera. aquí, bueno, aquí por ejemplo esta página me parece preciosa, bueno, en realidad lo que vemos aquí en cada original en realidad son 2 páginas de Jimmy Corrigan, ¿no? Porque digamos el formato es apaisado y entonces trabaja 2 páginas. Y esto es el momento en el que la historia de alguna manera se asienta en su presente y luego a mí esta segunda parte me fascina porque a Chris Ware le encanta, por ejemplo, el cine de Ozu y esto es un momento de Ozu total, ¿no? O sea, de repente estamos viendo el vuelo del pájaro, de repente entramos por una ventana, hay una gota aquí, vemos aquí una forma que luego sabremos que es la forma del teléfono, suena el teléfono y cae la gota. Es un momento que es como un haiku, ¿no? Es como una escena de transición en una película de Ozu. Luego aquí, por ejemplo, esta otra página, esta mitad de arriba me fascina, es el momento en que Jimmy Corrigan imagina cómo será su padre, ¿no? Un padre al que no conoce, por eso aparecen los ojos tapados, ¿no? Y de repente son, pues eso, diferentes modelos de ese padre que de repente ha reaparecido después del abandono y de repente él está como inquieto y no sabe cómo imaginárselo. Lo curioso es que el código de Chris Ware, aquí también, bueno, me gusta mucho el uso de las palabras para ir marcando la estructura de la página. O sea, hay páginas de Chris Ware que son como una estructura gramatical compleja con sus conjunciones y sus elementos. Entonces, bueno, aquí también hay este momento que podría ser el plano final de una película de Chaplin. Y luego también lo que me parece interesante es que yo a veces también tengo la sensación de que en el cómic, como en el cine, hay, digamos, actores que interpretan muy bien y otros que interpretan muy mal. Hay algunos que sobreactúan y otros que no. Y a mí me parece increíble, por ejemplo, en esta secuencia del teléfono, o sea, lo bien que ha captado, digamos, la gestualidad, la verosimilitud en la gestualidad de ese personaje de Jimmy Corrigan, absolutamente apocado, tímido, que está aquí, digamos, hay un momento que se está comiendo con su padre reencontrado, pero se aparta para hablar con su madre, con quien tiene una relación realmente difícil y conflictiva. Y luego esto al lado de este momento en el que el padre entabla, pues eso, una especie de monólogo con él después de que haya sufrido un accidente, y en el lenguaje corporal estás viendo un poco las características de este personaje, que en el fondo no deja de ser un poco sinvergüenza, con una capacidad de seducción y de encanto, y está perfectamente reflejado en el modo en que se rascan, en todo su lenguaje puramente corporal, ¿no? Es muy interesante también el modo en que Chris Ware de repente coloca algunas cosas fuera de plano, ¿no? Por ejemplo, aquí al médico no le vemos nunca el rostro, ¿no? Sí. De repente es una figura de la que digamos, la composición de que página. eso es una cosa que se utiliza mucho en los cómics en las animaciones Sí. para niños,
cuando salían los adultos. Exactamente, sí, no sí, sí. estaban siempre en off. En las de Tom y Jerry Sí. siempre se veían, Sí, eso recuerdo que en los dibujos de Vaca y Pollo bromeaban sobre eso también. Sí. Sí, sí. Estas páginas que son así verticales, Sí. tú decías que están divididas siempre en dos, Sí. pero es porque originalmente estaban publicadas en periódicos, Sí, en semanarios. Entonces, claro, publicaba una a la semana y eran de formato vertical, pero luego cuando él lo transformó en libro, Sí. las hizo a Sí, la sí, sí. italiana Sí. en dos partes. Entonces, claro, eso requiere como esa doble, o sea, que tiene que estar pensando a lo mejor. Claro, tiene que estar funcionando en dos formatos en dos formatos distintos. diferentes, que es muy interesante porque Sí. es como ocurría con los cómics dominicales Claro. y de las tiras diarias, que siempre estaban Sí. todo el día haciendo Y eso, claro, collage, ¿no? y requiere una adaptación. Entonces es interesante ver este tipo de objetos como este modelo que se hace de Jimmy Corrigan. Él de repente compone el libro, se hace fotocopias de esas páginas ya recortadas y las compone. Aquí en Jimmy Corrigan ya el objeto era tan bonito que lo mostramos cerrado. Pero en el caso de Rusty Brown tenemos el ejemplar abierto y vemos cómo entre esa versión y la que va a salir impresa va a haber variantes, porque él coloca notas y de repente corrige y decide, o sea, es un trabajo siempre en proceso, hay un proceso de depuración que no acaba, ¿no? ¿De dónde saca tiempo? Ya, claro, sí. No, porque dices, con algo así uno se tiraría meses, pero él Exactamente. hace eso, pero hace otra cosa, y hace Sí. otra cosa, hace Sí, muñecos. no hay nada hace figuras. que no haga con un cuidado absolutamente extremo, ¿no? Todo esto es de Acme. Sí, las todo esto es primeras. los Jimmy Corrigan de Acme. Sí. Bueno, si quieres luego hablamos de eso, que ahora pues... Básicamente para que tengáis un momento para, que te presente. Pero aquí. podemos grabar ahora con él. Sí, ya podéis grabar. ¿Con él? Sí, ya podéis grabar con él. Mira. A él no lo necesito, o sea, hasta las 11 que no empezará. Lo otro, Lo otro podéis estar vale. aquí. Vale. sin ningún- Buen día. Creo que faltó otra- Sí. Wow. Okay. Thank you again. Okay. Bye-bye. Hi, Chris. Hey, Judy. How's it going? Are you fine? I'm fine. Yeah. It's a wonderful interview, and that was great. I want to introduce you to Andres. Chris. Andres has a channel on a YouTube channel. Yes. Okay. That it's called La Piscina Comics. You want? Y aquí está la entrevista que le hemos hecho. You can move one of these stools if you want to put it in. This is one of my first pieces. I remember buying this. Okay. I got so obsessed about the way you use all these words, the bat, stop, and then suddenly, and I got obsessed, and I started to think about making short films using those moments, those breaks, you know. Interestingly, I was kind of using those as a way that filmmakers might use a way of getting to another point. It just seemed to me to work linguistically to get me to another point that was part of the argument or part of the storytelling. So it only works in certain circumstances because it lends a peculiar kind of distancing tone. So sometimes it works, sometimes it doesn't. But yeah, in this case, this is different. I was trying to do strips where the words were the foundation rather than the images. Like the most basic idea of what comics are is a picture with a word balloon on it. So I wanted to try to do something that was a word with a picture under it, if that makes sense, or around it or something, and try to make the sort of backwards view of thoughts from within your mind as the basic structure of the strip. Needless to say, it's a little disorienting and kind of a little off-putting, I think. So I have only done it a few times. I do it now and again to try to reflect psychological states. But sometimes if you get a little too analytical in your writing, you can kind of lose the reader. So I try to trust myself when I reread things as to whether they're actually communicating a genuine emotion or not. So for better or for worse, whatever. Right. All art is experimental, I think. So. Because I always wanted to ask you, because for us it's some kind of a
magical process. Your work is so methodical, and the way it looks at the end, it looks like everything is perfectly designed. Everything is perfect, or looks perfect. You say that you don't use scripting, you don't write beforehand, and you just draw and along the way, and you come up with the story so to make it fresh. Okay. Yeah. It's not mysterious. It's kind of a mysterious for a lot of people. It's only mysterious because we're trained as kids to think that we have to know what we want to say before we say it, which is ridiculous. I mean, I think it's just a hole in the educational system, or this idea that we don't trust our minds. It's not that hard. It happens with writing as well. It doesn't happen necessarily to do with drawings. The fact that I do it with drawings lends it more towards comics. Drawing a picture of something immediately makes at least me, or the artist in general, think of something other than what I might have been planning to draw, because that image has come out of my memory and is connected to other memories. And if I allow those memories to surface naturally, both in my mind and on the page themselves, something happens that is completely unpredictable. And if I allow that to happen, the stories that happen are much more complicated, truthful, honest, and strangely enough, interconnected in a way that I could never plan. There's no comparison as far as I can. But writing and drawing is a different process, because drawing takes a long time, and writing you can write the house is on the hills. Right. But that's true. How do you? Well, comics are not necessarily they're not buoyed by inspiration, let's say, like you're saying. Like, the inspiration to try to do something in comics might only last a few minutes, but it takes a week to draw a page. So you have to, you can't even necessarily hold on to it. There's sort of like this weird carpentry involved, whereas I've likened it in a way in the past to the difference, say, like writing prose is almost like kind of rowing in a stream. You're kind of creating the stream as you go. There's no stream in comics. It's sort of like building an outhouse out of like salvaged lumber or something. But you have a sense of what it's going to become, but not completely certainly. And you have to kind of keep your inspiration alive as you work, if that makes any sense. Have you changed the method since you were doing these pages, or it's pretty much the same? I mean, I've tried to make them much more complicated and textured and dense than these are. And I look at these now; they look very, very simple. Just technically, I don't draw panel borders anymore. Right. I don't like the way that they look. I try to use just the edges of the image itself, because that seems closer to the way that I actually remember the world. Does that make sense? You don't like the squares much anymore? I do sometimes for emphasis. That doesn't matter. That's just cartoonist stuff. Yeah. No, but I'm interested, because the people that they watch this, it's about the process. Okay. And about cartooning. Okay. This is what I want to ask you. Okay. All this stuff. I'm interested. Okay. Yeah. All right. That's why I brought you here to take a look at this. You have the idea of a single page divided into pieces, because it was going to be later on published in book. Or you had that idea? I knew it was 2 pages You knew. per strip. Yeah, and these were run on a weekly basis. And the overall structure of the thing is this sort of a basic grid of comics, but subdivision. Like, there are pages that are either 2 or 3 tiers, and that's the organizing structure of the book. And then I would go in and divide those panels up into either 4 or 4 more, and sometimes even 4 more. Sort of the way that I was trying to get it the way that our thoughts are 3-dimensional, and you can go in and out of your thoughts. Later in building stories, I would sometimes start in the center of a page and then work in the left or down here, whatever felt right. And then, strangely enough, as I worked, things would unconsciously connect as I worked. So I didn't plan it, so.
I mean, it's not just me. I think anybody who did this, they would find that. You'd be surprised. So you have to trust yourself. Yeah, I mean, our brains are fairly organized already, but everybody's brain is organized in a different way, and it's just up to the artist to find that way onto the page. Yeah, I mean, I agree with you, but I think you always also found your method, that your system that works for you. But some other people, they cannot do that. I mean, well, it's important for every artist to do that. The worst thing you can do as an artist is to try to find your style. The last thing you should think about is both your style and your public persona. Don't waste time on that stuff, because if you are, you're putting energy in the wrong thing. You should always put all your energy into your work, and you should expect nothing out of it other than what it's giving back to you. If it's giving something back to you, it will eventually give something back to somebody else, hopefully. But even if it doesn't, that's okay. When you were, for example, drawing this page, you were thinking, you had a general idea what's going to happen? You don't have a pre-plan? It's so long ago, I can't say anything I told you would be a lie. I'm pretty sure, looking at this, I knew that this was going to happen, that these were going to be very specific things. He's talking to his newly discovered adopted sister about their life and her life compared to his life. But then what happened here, I don't think I predicted this at all, if I remember correctly. I don't know. Wow. It's harder for me to talk about. I mean, this is 25 years ago. Absolutely, yes. But as I said, it combines the freshness and the precision, which is your system. But it's very difficult. I'm telling you. I mean, most of your friends and cartoonists probably they've told you that. I don't know. I mean, yeah, maybe. I don't. Right. That's very kind of you, though. I appreciate it. So. No, it really is. Nice, it really is something that is kind of supernatural. Really. Well, that's nice of you to say. I don't know if I see it that way, but it's all I see are the mistakes now. So. But, tell me about the exhibition, designing with Jordi, and the challenges of this particular setting. Well, there's no windows here. And it's all it's below sea level, I think. Or at least it's the foundation or the underground of the building, which is kind of appropriate to comics, because a lot of the comics that have inspired me were underground comics. Mostly, it's a nice place where in exhibits I try to overlap things so that if you're standing somewhere and looking at it, you'll see beyond it to other things that might harmonize. Exactly. Either with shapes or colors or content or themes or whatever. And this space allowed that to happen a bit. So when I was designing it, I kept that in mind. It's very nice to have a museum retrospective. You know, it's something I never really ever thought would happen. So, and I greatly appreciate it. So it's not all that different from designing a book. It's just designing a book in 3 dimensions. It's interesting, so. Yeah, right. How do you feel then about the art exhibitions of your work? Because I was talking to Jordi about the fact that this is half of the work is we don't see the color, and the color is very important for you, doesn't it? Oh yeah, very much so. So these are kind of like artifacts from the process, and if it was just this, it would become boring incredibly quickly and mundane and sort of repetitive. So I've tried to vary the texture of it and also make it clear that comics are not. They're an art of drawing, but drawing is only a part of it. They're actually an art of printmaking and an art of having something that you can take home with you. And so I've tried to highlight that here, or at least to make it as interesting and as varied as I think a comics page can be. It's interesting to see it on the wall, because then you can take a look at things that you probably don't see it when you're reading. Yeah, this is not the ideal way of reading it. It's more like, it's like seeing a butterfly pinned to, or maybe more like a worm pinned to a dissecting table. It's kind of a dissecting thing, but it's interesting though for the people that like the process of making comic books. It's always beautiful to see the. I was taking a look at this huge piece. The one over there. That's one of the earliest. It is. That's like I think that was the largest strip I'd drawn up to that point. I remember staying up all night long. I was falling asleep while I was inking it.
1990, I think, or something. Wow. So yeah, and by the time when I was writing it, I really felt like, oh, this makes no sense at all. I should be profoundly embarrassed. And I was changing it but it was just going to run in a student paper. But I barely made it in on deadline. So, but it was a gigantic broadsheet page, and I wanted to make it as good as I possibly could. So. You always wanted to work in big Not sheets always, of but I knew I paper. had that chance, so I wanted to make it as good as I possibly could. So. But why did you choose to work in this big format? Oh, you mean in the original? No, yeah, the originals. Just because I can put more information in it, and then when it's reduced for publication, hopefully it has a finer texture to it. So if I tried to draw it actual size, I wouldn't be able to do that. So. Well, Thank you very much. Thank you, Chris. Thank you so much. I'm very delighted that you Thank care, you. and Thank you so much. for having me on your. Thank you program. for- They've got an amazing ability to hold that. You're like a natural steady cam guy. I have to. I'm forced to. Okay. Because I'm by myself all the time. Okay, I have to do it. Well, very nice to meet you. Thank Thank you you, so Chris. much. I Thank you so appreciate much. it. All right. Have a nice day. Este apartado es un apartado que se ha creado especialmente para esta exposición en Barcelona y creíamos que era muy importante hablar de eso porque la revolución formal y estilística de Chris Ware no parte de cero, no supone una ruptura con todo el cómic que se ha hecho antes, sino que parte un poco de la premisa de que en los orígenes del cómic había una libertad expresiva que luego, cuando se instaura el clasicismo de la historieta realista y de la historieta cómica, todo eso se pierde. Pero en autores como George Herriman, de Crazy Cat, ¿no? Cliff Sterrett, Napoleon Herpals y el Gasoline Alley de Frank King, hay una serie de elementos que revelan un potencial del cómic que nunca había sido suficientemente explorado. Queríamos hablar de Chris Ware como eso, como alguien que en las raíces encuentra la clave para la vanguardia, siguiendo también una perla de sabiduría de Art Spiegelman que decía que el futuro del cómic está en su pasado, ¿no? Aquí hay una larga entrevista con Chris Ware que hemos dividido en dos partes. En el catálogo está publicada entera, eran 1 hora y 18 de conversación. Aquí hemos hecho 2 síntesis de 9 minutos. Y luego todo lo que hay aquí son elementos que vienen de la colección privada de Chris Ware. Este ejemplar de Histoire d'Albert de Rudolf Stoffer también está aquí, digamos, para también poner de manifiesto que el origen del cómic es europeo. O sea que de repente, y como dice Daniel Raibor también, Goethe fue el primer crítico de cómics, porque Goethe conoció la obra de Toffer en el momento en que Goethe ya estaba en sus últimos años y alentó a Toffer para que siguiera haciendo este tipo de narrativa en imágenes, a veces con consecuencias realmente muy sofisticadas. Histoire d'Albert es la obra de Toffer que más le gusta a Chris Ware porque es la más sobria y la que describe la vida de un individuo prácticamente de principio a fin, Que es cosa muy, que es bastante que es muy insólita. de él también. Luego, De Gasoline Alley también. aquí tenemos muchos objetos relacionados con Gasoline Alley. Hay cuadernos de esbozos y de apuntes de Frank King. Oh, wow. Hay unas preciosas también Qué miniaturas, acuarelas en miniatura de Frank King por aquí que son una delicia. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Wow. Y bueno, Qué maravilla esto, ¿no? No lo había visto nunca. Y esta colección de cartas. sí, de cartas porque Gasoline Alley generó muchísimo merchandising en su momento, ¿no? Están las 6 últimas tiras que se encontraron en la mesa de trabajo de Herriman antes de morir, o sea, una semana entera de tiras diarias de Crazy Cat y inacabada. Y son estas piezas de aquí. Oh, sí, sí, sí. Es curioso que esto justo lo tenga Chris Ware. Este final de... Sí. Qué bonito. Y todo esto de gasolina. Sí, y todo esto de Gasoline Joder, Alley. eso es precioso. Y Sí, luego que aquí esta- tenemos esta famosa- el original, la versión impresa y luego las páginas dominicales estas que
anualmente había una página dedicada al otoño, que es increíble, ¿no? La poesía que hay en esas páginas y en este uso del color. Pues vamos a otro punto, si te parece. Sí, muy bien. No, aquí me gustaría llamar la atención sobre esta pieza. Esto es touch sensitive. Sabes que Chris Ware es un militante de lo artesanal, de hacerlo todo a mano, pero Dave Eggers, su amigo Dave Eggers de la revista Max Winnis, le convenció para hacer un cómic digital que solo se podía ver en la app de Max Winnis, y él hizo touch sensitive, que luego esto readaptado se convierte en una parte de Building Stories, y es increíble como alguien que de repente no se reconoce muy alejado del mundo digital, de repente hace una aplicación del lenguaje de la tablet y del lenguaje táctil increíble a través de la historia de esta pareja y de cómo en una relación afectiva el tacto puede pasar de ser algo amoroso y cariñoso a ser algo agresivo, ¿no? Y es increíble también cómo de repente esto es una recreación de lo que se activaba manualmente con este trabajo, pero es increíble la manera en que consigue que fondo y forma encuentren. Sí, que algún lenguaje que solo existe en el papel de repente tenga sentido también como algo que sea interactivo. Es que tiene esa capacidad de traspasar lenguajes y ser fiel al lenguaje del cómic. Es algo... Es muy difícil, parece fácil cuando lo ves. No, exacto. Sí. Pero luego piénsalo antes de verlo. Pero hay una claridad de pensamiento increíble, que además cuando piensas que no hay un guión previo, que todo ocurre en la página. Y él dice que lo tenemos que probar todos, que nos va a salir a todos, pero yo le digo que no es así. Que él puede hacerlo porque, bueno, le sale así. Claro, aquí llegamos a la parte de Building Stories. Claro, Building Stories es una de sus grandes obras. Hay aquí una vitrina que a mí me recuerda a cuando hicimos aquí la exposición de Stanley Kubrick. Había también mucho material documental sobre los planes de rodaje que había hecho para Napoleón, que es una película que no llegó a existir, y para Aryan Papers. Había como una especie de planificación para demostrar que eso era posible, que eso era viable, que revelaba también una capacidad meticulosa y una capacidad de prospección por parte de Kubrick increíble. Ahí me recuerda mucho a esta vitrina donde vemos materiales de trabajo de Building Stories. Por ejemplo, todo este esquema de las diferentes partes que habían ido apareciendo publicadas en diferentes publicaciones, o este dossier que es increíble, ¿no? Este dossier ahora está en una vitrina, pero en manos de cualquier estudioso de la obra de Ware podía dar pie a una tesis doctoral. Es que habría que hacer un facsímil de con esto. todo lo que hay aquí, exactamente. Entonces, mira este esquema de... Es verdad, esto me recuerda mucho a lo de Kubrick. Es una maravilla. Es que Ware es muy Kubrick, ¿eh? Sí, totalmente. A él le gusta Kubrick y él es muy Kubrick realmente, pero creo que con mejor carácter. Sí, eso sí. Eso sí. Hay una cosa curiosa aquí que te quería mostrar, que esto, a ver, es tan fácil como esto es fabricar historias desplegado en esta vitrina. O sea, tenemos todos los objetos de Building Stories, pero varias de las vitrinas de la exposición las ha compuesto el propio Chris Ware, y entonces aquí mi compañera de trabajo, Susana García, de Registro de Conservación, dice: es increíble porque nosotros en los museos componemos las vitrinas de una manera, y él aquí ha compuesto las vitrinas como si fuera una página de cómics, o más concretamente una página de sus cómics, que se puede leer en diferentes direcciones y que propicia de repente ese recorrido visual tan complicado. Puedes empezar, ¿no? O sea, aquí, que hasta en esos pequeños detalles... Puedes empezar aquí y continuar así, dando la vuelta, ¿no? Hasta en la composición de una vitrina... Chris Ware deja una marca de autoría, ¿no? Sí, o sea, él de repente pues ha tomado la decisión de cómo mostrar esto, tanto en esta vitrina como en otra de Rusty Brown. Sí, qué bonito. Que luego, acabas la clave aquí, tenemos de otra manera la niña en la vitrina, y luego aquí tenemos los dos originales. Entonces, constantemente la manera de donde se dispone una pieza u otra es clave. Por eso
trabajar directamente con el artista ha sido, Es que estas ha sido dos un privilegio. son espectaculares, pues tienen el tamaño real de la niña Sí, en medio. Y sí, una cosa que estaba comentando, ¿no? Que ahora sí, ya no utiliza tanto deja más espacios abiertos entre Sí. las... No, ya no, la cuadrícula la rompe, que eso ya me parece ya Sí. de una dificultad extrema. Porque si no va planeando nada, imagínate Claro. Sí, sí. cómo hace crecer todo este árbol. Es algo, o sea, que es de una complejidad. Luego, bueno, aquí ya llegamos al capítulo de Rusty Brown, que el capítulo de Rusty Brown, bueno, aquí analizamos la famosa página de 177 viñetas, que es, bueno, todos estos audiovisuales van puntuando la exposición, o sea, hay 4, uno por Jimmy Corrigan, Kimby the Mouse, Building Stories y Rusty Brown. Y bueno, esa idea de aprender o de enseñar cómo se activa la página, ¿no? Cómo las páginas activan la mirada. Luego, claro, aquí hay una cosa también interesante que, por ejemplo, una de las cosas que se pudieron hacer en Angoulême y que aquí no hemos podido hacer exactamente igual, es que él mostraba todos los originales del capítulo de Joanna Cole como juntos, como una sola pieza, ¿no? Que eso también es un gesto artístico. Aquí ya no estás colgando unos originales, enmarcándolos y colgándolos, sino que estás mostrando el conjunto como si fuera una instalación, como si fuera un único retrato. Aquí nuestros muros no nos permitían tener una sola pared a todos los originales, pero hemos hecho realmente esta recreación. O sea, que realmente Bueno, aquí... que no está mal, ¿eh? Porque aquí hay Sí. como 20 o... Exactamente, aquí hay más de la mitad del conjunto. Madre mía. Y la idea era eso. Y además cuando los ves todos juntos, que además están en orden cronológico, o sea, falta alguno, pero cuando los ves todos juntos, te das cuenta de la musicalidad del conjunto. Dices, de repente, fíjate cómo las manchas negras, ¿no? Las imágenes de la clase, de los pupitres, van creando un ritmo, ¿no? Y van creando un ritmo en la integridad, ¿no? O sea, Sí. que dices, bueno... aparte de que todo se desarrolla o todo nace de la propia página, digamos, él es capaz de anticipar que habrá una partitura, que será la partitura del conjunto. Pero eso es como si le preguntas a Beethoven, Claro. pero ¿cómo se escribe música? Y dices, es muy fácil. Sí, sí, Tú sí. la oyes en tu cabeza y la vas escribiendo. vas escribiendo. Y tú dices, vale, Sí, sí. te dice, pruébalo. Sí, sí, sí. Y te quedas diciendo, vale, Claro. sí. Sí, 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 exactamente. Puedes llegar a este resultado pensando mucho, haciendo muchos bocetos, haciendo mucha preparación, tirando pruebas y hasta que finalmente ya... No, pero el que dice que lo va construyendo una a una y que va pensando cómo va sucediendo para que esté viva y fresca. Claro, y fíjate, por ejemplo, aquí, ahora me estaba fijando y no me había fijado antes, estas dos páginas que están juntas, fíjate cómo la composición de una y la otra crea una simetría. Y esto va a aparecer publicado, estas dos, ¿no? O sea, en esta y en esta, donde tenemos una simetría perfecta en la composición de las dos. Pero es que las publicas... mira la siguiente. Claro. Hay de nuevo Exactamente. ese elemento central de la mesa, que luego la invierte, las cabezas. Es cierto que hay un ritmo musical, pero luego también es un ritmo de escritura, porque cuando dice yo escribo con los dibujos, o sea, utiliza las puntuaciones que podrías utilizar de frases, él las utiliza esa manera, pero con dibujos. Eso es complicadísimo. Hacerlo a la vez, quiero decir, hacerlo... Sí, sí, sí. Que surja, ¿no? Increíble. Mira, ahora aquí hay aquí estas vitrinas con las cabecitas de los personajes de Rusty Brown, con los muñecos, pero esta vitrina de aquí, que es la vitrina que te decía antes de Rusty Brown, esta vitrina la compuso él también, ¿no? Y es una vitrina que también te invita a un recorrido, luego claro, las famosas cubiertas desplegables, que esto es alucinante, ¿no? Como de repente... después de leer un libro de Chris Ware, despliegas su portada y descubres cosas que... No, hay una historia ahí. Hay otra historia y oculta. te amplía el campo de acción de la historia. Y luego aquí tenemos el volumen de Rusty Brown donde vemos que hay anotaciones, o sea, hay anotaciones
entre la versión que apareció en Acme Novelty y la versión del libro hay correcciones, hay elementos que él va refinando. O sea, hay un proceso de perfeccionamiento constante. Sí, sí, aquí están. Y luego te quería enseñar una cosa, bueno, bueno, aquí está el apartado de Pedantry and Pedagogy, que para mí es la parte, es como, Qué para mí locura. esto es como el final de 2001, ¿no? Digamos, es Chris Ware yendo a una dimensión donde de repente todo es forma pura y es forma pura que se explica por sí sola, ¿no? Y bueno, esto nació de una serie de materiales didácticos que hizo para una escuela de arte, para la Escuela de Arte de Chicago, pero luego dio pie esto a una exposición en Galerie Martel y dio pie pues a este conjunto de objetos y luego a una carpeta, un portafolio de serigrafías. Sí, claro, está bien. Eso es increíble, claro, es ya directamente la página que da pie a una especie de cuarta dimensión, ¿no? O sea, de repente... y aquí en todo eso hay implícito un homenaje a los códigos y al universo de Sol Steinberg, que de repente es uno de los grandes creadores gráficos que él tiene en cuenta. Claro, es que aquí está contando todo el proceso de lo que es leer una página de Sí, cómic, sí, sí. pero utilizando ese ratón, ¿no? Siempre metiendo el elemento así. Sí. No vamos a tomárnoslo muy en serio. Exactamente. Pero Sí, esta figura que es, pues eso, una especie de Mickey Jano, Mouse, Jano del cómic, ¿no? Es el superhéroe, Superhéroe y el ratón, y o el sea, las ratón. dos caras del cómic, justamente esas dos caras de esos dos lenguajes hegemónicos que él subvierte, ¿no? Es que esto es el proceso tridimensional Sí. de un libro donde los personajes salen, entran, es como una Sí. especie de máquina Sí, sí. muy... Es increíble. Y ahora, bueno, hay una cosa que me gustaría enseñarte, que es una de las cosas que estamos especialmente contentos, A ver, pero le hemos hecho una entrevista a Sadie Smith, a la escritora. Sí. Sadie Smith, bueno, sabes que Chris Ware fue el primer autor de cómics que ganó un premio literario, que es el premio de The Guardian a la primera obra, y lo gana compitiendo con obras de no ficción y con novelas. El año anterior lo había ganado Sadie Smith con Dientes Blancos, y luego a raíz de que él fue a recoger el premio a Londres se conocieron, se hicieron amigos, y aquí, bueno, como que Sadie Smith fue invitada a la Bienal del Pensamiento del CDCB, celebrada el año pasado, la entrevistamos y cuenta anécdotas divertidísimas sobre Chris Ware, sobre cómo se conocieron, sobre la idea que tiene Chris Ware del arte conceptual, y bueno, y luego también habla de una cosa que creo que es muy interesante, es sobre las similitudes y sobre la cercanía entre el universo literario de Sadie Smith y el universo creativo de Chris Ware. wow, me encantaría verlo. Y luego, bueno, aquí ya tenemos la parte del New Yorker, que es de alguna manera el contacto de Chris Ware con la realidad, y es esta especie de crónica americana que está haciendo en tiempo real, de la América de la polarización, de los disturbios raciales, de la inmersión en lo digital y del efecto de lo digital en las relaciones afectivas. Aquí tenemos todo este apartado, y luego aquí un apartado dedicado a los sketchbooks y otros dibujos arquitectónicos. Hay esta pieza que se llama, esta pieza audiovisual que se llama Los Buildings, que lo hizo en colaboración también Sí. con Ira Glass y con Tim Samuelson, sobre los edificios una de Louis animación. Sullivan. Ujú. Sí, Que es está esto de ahí. aquí. Sí, sí, sí. Esos son los dibujos originales, que luego también, fíjate, el trabajo que tiene. Sí. Y terminamos con un pequeño epílogo dedicado a otra de las grandes pasiones de Chris Ware, que es el ragtime. Aquí tenemos sus dibujos dedicados al ragtime, a su fanzine, ¿no? El Ragtime Ephemeralist. Y aquí una selección musical de 3 temas a los que él ha dedicado páginas de historieta, ¿no? De Laughing Son, de George Johnson,
American Beauty Rack y bueno, el Lake Street de Reginald Robinson. Es emocionante porque estas las he visto, Sí. nunca había visto los originales de esto, he visto las serigrafías, Sí. he publicado de esto. Y esto era de una... Esto, Reginald Robinson es un músico actual que es Sí. amigo suyo. Sí, que es amigo Y suyo. esto hizo una carpeta para él, no sé si con composiciones o con partituras, y la diseñó él. Y luego, bueno, aquí fíjate también para que veas esta idea de prospecto. Estos son los carteles de todas las exposiciones europeas de Ware. Fíjate cómo ha pensado en que la primera, que fue la de la Biblioteca del Pompidou, y la última, que es la nuestra, de repente cierren también en perfecta simetría. Y fíjate también cómo, jugando siempre con los mismos elementos, o sea que de repente es una serie cerrada, pero en cada uno de los carteles ha puesto el énfasis o el foco en algo distinto. Como que la del Pompidou se hizo en la biblioteca, fíjate cómo todos los soportes son libros, ¿no? La de Basel se llamó Paper Life, pues de repente es el papel, la impresión, el color, lo que está ahí. La perspectiva de la memoria era el título de la exposición en Pordenone. Todo está dibujado en perspectiva. La nuestra, que es Dibujar es pensar, de repente todos son globos de pensamiento que se van intersectando. Los elementos son los mismos, en todos aparece Kimby the Mouse, en todos hay referencias a Jimmy Corrigan, en todos hay referencias a Rusty Brown y a Bleeding Stories, pero cada composición es no solo distinta, sino radicalmente distinta. Es que lo que dices, es que componen los seis, están componiendo ya es casi de una página. Exactamente. O sea, es una serie y serie. es una serie perfecta. Digo, es que este es el final perfecto para la exposición, ¿no? Es una maravilla. Sí. Felicito por la exposición. Y luego ya para terminar, bueno, tener. que aquí hay gente trabajando, la exposición no acaba del todo, bueno, acaba aquí, pero aquí empieza un espacio de mediación, que es un espacio no para niños y jóvenes, sino realmente abierto a todo el mundo, o sea, todo el mundo que quiera puede jugar a ser Chris Ware, construyendo una historia de Barcelona. Bueno, hay una zona de consulta de libros con libros de Chris Ware, que los tenemos aquí, libros que tienen que ver con Chris Ware, compañeros de generación, clásicos, maestros, etcétera. Y luego aquí se van a hacer talleres, y se puede construir una historia sobre Barcelona a la manera de Chris Ware, y han participado en la construcción de este espacio, han participado artistas como Cristina Daura, Nadia Hafid, Marc Torices y Sergi Puyol, y esto estará, digamos, abierto para... Qué idea más buena. Para ser activado. Está muy bien, fantástica. Yo espero haberoslo contado bien. Sí. No, es que es mucho. O sea, y ha sido un placer. Si tuviéramos que ver esto en detalle, podríamos estar aquí 3 días. Sí. Pero esas exposiciones para venir muchas veces. Sí. Y el que tenga la suerte de vivir en Barcelona o de pasar por Barcelona, al menos puede verla una vez, y si vives aquí ya, bueno, yo estaría aquí todas las tardes. Claro, sí, me vendría a verla varias, pero... No, es increíble también bueno, claro, dices, digamos, en el cómic, o sea, hay muchos autores de cómic, entre ellos Chris Ware, defienden que la obra acabada es el libro impreso. Tienen razón. Pero lo que es increíble es cuando una página te ha emocionado, por ejemplo, de Jimmy Corrigan, o sea, saber que tienes el original en tu propia ciudad y que poder venir a verlo, pues tiene un poder. ¿Y increíble, estará ¿no? hasta noviembre. Está hasta noviembre. Ahora mismo no. Sí, mira, la fecha está aquí noviembre. hasta el 9 de noviembre. Increíble. El 9 de noviembre, porque en octubre se celebra Cosmópolis, Festival Literario. Chris Ware vuelve y probablemente vendrán también otros autores. El grueso de actividades en torno a Chris Ware se va a desarrollar en octubre. O sea, ahora hemos inaugurado la exposición, en el Salón del Cómic hay 2 charlas, una con Daniel Rayburn, otra con Nacho Vigalondo, pero aquí va a haber muchas más actividades sobre Ware. Voy a tener que apuntarme al de octubre, ¿no? Sí. Bueno, me tengo que enterar. Porque... Sí, búscate ya y así vengo a verlo. En el calendario. Sí. Pues nada, bueno, un placer. De verdad, y a ti, gracias. Gracias a la piscina, me parece que estáis haciendo un grandísimo trabajo y espero haberlo contado bien, a pesar de... Sí, a pesar de que hay demasiadas cosas y de que ya hay gente, pero
pero te lo agradezco y haber pillado a Chris ha sido un lujo, Muy porque, bien. hombre, Sí, ya sí. es una maravilla, ¿no? Es un sueño, la verdad, el haber podido ver esto finalmente aquí. Muy bien. Así que nada, bueno, pues Muchísimas gracias. que nos despedimos. Muy bien. Que os guste lo que hemos contado y ya sabéis, hasta noviembre está esta super exposición, una de las mejores que podéis ver de cómic contemporáneo, que no se os olvidará y además una oportunidad para empezar a leer a Chris Ware, que es autor, vamos, revolucionario. O sea, hay un antes y Absolutamente, sí. después de Chris Ware. Venid a Barcelona, que está a un tiro de piedra, de Venga. cualquier punto de la península. Muy bien, hasta luego.